Nietzsche no es el inventor, si se pudiese decir algo así en filosofía, del término superhombre. Muchísimo antes, muchos filósofos lo han dicho, lo han acuñado y él lo tomó. En este video te voy a explicar qué es esto del superhombre y de dónde posiblemente Nietzsche lo tomó para su filosofía y su ideal de un hombre, de un humano superior que podía vencerse a sí mismo. Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. Contrario a lo que muchísima gente pudiera creer, es que Nietzsche no es en su época un filósofo, digamos, para nada famoso. De hecho, si no hubiese sido por Georg Brandes, que es el gran descubridor de Nietzsche, quizás Nietzsche hubiese pasado a la historia de la filosofía, digamos, como un filósofo de segunda o de tercera categoría. Georg Brandes es, digamos, uno de los que catapultó la filosofía nietzscheana y que le permitió a Nietzsche darse a conocer a lo largo de Europa. Un ejemplo de esto lo podemos ver incluso cuando publicó el libro de Así habló Zaratustra, que hoy pudiéramos entender que es el libro más vendido y consumido de Nietzsche, que no hace falta mucha estadística, digamos, para poder comprender esto de las ventas en las librerías. ¿Por qué digo esto? Porque a cualquier librería que vas, al menos en la sección de filosofía o al menos en la sección de humanidades, vas a ver probablemente el libro de Nietzsche y Así habló Zaratustra. De hecho, probablemente si no hay varios libros de Nietzsche, como por ejemplo Ecce Homo o Humano demasiado humano, o El nacimiento de la tragedia, o Genealogía de la moral, lo que vas a ver sí o sí es el libro de Así habló Zaratustra, un libro que no es, digamos, de la etapa superior madura de Nietzsche, es un libro, digamos, más o menos intermedio en su pensamiento filosófico, dentro de su sistema de pensamiento filosófico, está más o menos en el medio y que nos va a mostrar esta, digamos, etapa de una preocupación muy marcada hacia la superación del ideal de humano. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. El superhombre no es algo, digamos, lo que pasa es que, como lo he dicho en diferentes videos aquí en el canal, el superhombre es un término que está muy mal traducido porque el Übermensch, que es lo que, digamos, Nietzsche escribió, significa más algo así como el sobrehumano, porque Mensch no es en alemán hombre, porque hombre es Mann, pero sí se entiende, digamos, que puede ser el hombre o puede ser el ser humano. Entonces, y Über es lo que está por encima. Entonces, claro, digamos que también se puede traducir como un super, es decir, lo que está supra, lo que está por encima. Por eso, incluso vamos a ver en el tercer capítulo, si mal no recuerdo, de Así habló Zaratustra, cuando él llega, digamos, al pueblo y dice: yo os predico el superhombre, el hombre es algo que debe ser superado, va a decir: el hombre es una cuerda tendida entre el mono y el superhombre. Esto quiere decir que Nietzsche va a ver a lo humano,
a la humanidad, pero a la humanidad como la capacidad del humano, no de la humanidad del planeta, sino la capacidad de la humanidad en uno, es un proyecto. Esto es importantísimo entenderlo en la filosofía nietzscheana, porque el hombre, para Nietzsche, siempre hay, digamos, un derrotero, hay una meta que va a ser el Übermensch, va a ser el sobrehumano. Esto, digamos, del proyecto es muy importante porque va a darnos siempre la idea de el humano por venir. La humanidad por venir. Por eso Nietzsche siempre dijo, bueno, no siempre, pero digamos en algún momento escribió, los que me van a entender son los hombres del futuro, no los actuales. Entonces, claro, hay una inmensa preocupación en Nietzsche por la decadencia. Esto es importantísimo para él, digamos. Él está viendo la decadencia de la sociedad alemana y en general todo lo europeo. Esta decadencia, si bien es cierto, quizás queda muy claro en el tema de lo religioso, del cristianismo, ¿verdad? Porque él va a criticar el cristianismo no desde un punto de vista teológico, como lo he explicado en el canal, sino que lo va a criticar desde un punto de vista filosófico. Es decir, él no se está metiendo con la creencia privada de la gente, sino que lo que está atacando es cómo influye en la moral, sobre todo en la voluntad, porque por eso se dice que la filosofía de Nietzsche es una filosofía vitalista, es decir, tiene que ver con la vida, con la voluntad, es una filosofía volitiva, tiene que ver con esa voluntad y cómo cualquier cosa que atente contra la voluntad libre de la persona, eso para Nietzsche es, digamos, desechable. Porque él, el superhombre, el Übermensch, el sobrehumano, tiene que tener un ideal fuerte desde el punto de vista moral. Esto digamos, es primordial en la filosofía de Nietzsche, porque la preocupación a la que todo se circunscribe, es decir, todo lo que orbita alrededor de la filosofía de él, va a ser el problema moral. Por eso es que vamos a ver, digamos, concepciones como más allá del bien y del mal. El amor está más allá del bien y del mal. Vamos a ver el problema del eterno retorno en un aforismo en la Gaia Ciencia, donde se nos va a decir, que solo tengo por aquí, incluso, digamos, con el ejemplo de la serie Dark alemana, mi serie favorita, menos el último capítulo, donde se presenta el problema de qué es lo que vas a hacer. O sea, ¿cuál es el problema moral? ¿Cuál es el problema de la conducta? ¿Por qué? Porque Nietzsche va a criticar muchísimo esta concepción de que lo importante es lo ulterior, lo ultraterreno, el más allá. Digamos, Nietzsche va a ser una filosofía, y esto es, digamos, lo inmensamente grande, lo inmenso en el pensamiento de Nietzsche, que es una filosofía también del cuerpo y también de la conducta, y esa conducta tiene que ser superior a la decadencia de la época. Esta decadencia de la época, como dije, queda quizás algo clara con el tema del cristianismo, y digamos que va a dedicarle un libro que es el Anticristo, donde va a decir cosas como, por ejemplo, el mayor verdugo de la sociedad va a ser el cura. Por eso es que estoy diciendo que la crítica que hace Nietzsche al cristianismo no es una crítica teológica, es una crítica moral. Y por eso, y también, perdón, va a, digamos, anexar a ese problema a los ilustrados, porque Nietzsche es un hijo post-ilustración, es un hijo que vio no cumplir ese deseo kantiano de la madurez del pensamiento, de la madurez por sí mismo. O sea, toda la ilustración, digamos, se fue al caño porque no logró el cometido
de presentarnos un pensamiento maduro, de un criterio propio, y que digamos no deja de ser una inmensa crítica solapada incluso a la filosofía kantiana, quien también, digamos, Nietzsche pasa un poco coleto, un poco trapo con Kant. Bueno, esto es muy típico también de todos los filósofos, que digamos, todos los anteriores a mí no entendieron lo que era la filosofía, lo entiendo yo. Hoy en día, en el mundo contemporáneo, que se nos ha, digamos, introducido el problema de lo contemporáneo, lo que es el tempo, lo que es conmigo en el tiempo, entonces también se nos permite en la posmodernidad decir, no solamente los anteriores no entendieron, sino los que están a mi lado digamos, en los otros países, tampoco entienden lo que es la filosofía. Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/Marcos Represas. Tú también puedes ser mi mecenas en Patreon, donde puedes apoyar mi contenido como Raquel, Eva y Eduardo. Puedes aportar $1 al mes para apoyar mi web de filosofía, o puedes apoyar con $2 para apoyar el canal de YouTube y la web de filosofía. O si quieres ser exclusivo, puedes apoyar con $5 al mes accediendo a contenido solo en Patreon sobre cultura, arte y filosofía. El link lo tienes aquí abajo. Entonces, esta decadencia es la que va a mostrar Nietzsche con estos ilustrados equivocados que han colocado, como lo he dicho muchas veces en los videos de Nietzsche, va a colocar a la diosa la razón, de la diosa de la razón, en el pedestal de Dios. Por eso Dios ha muerto, porque hemos quitado el centro de la epistemología, del centro del pensamiento, el centro de cómo conocemos, y ahora vamos a orbitar alrededor de lo que es la razón. Esto, digamos que lo comenzó Descartes con el texto del discurso del método, digamos, se va a potencializar en la ilustración, es decir, se va a colocar un énfasis supremo en la diosa de la razón y sobre todo en la subjetividad. Esto le preocupa muchísimo a Nietzsche y es por eso que va a decirnos en la Gaia Ciencia y en el Así habló Zaratustra, en la temática de Dios ha muerto. Pero no es Nietzsche quien está matando a Dios, sino que Nietzsche está encontrando el cadáver de Dios. Digamos, esto también a veces no se percibe y se cree que Nietzsche es el que está matando a Dios. Y no es este el sentido de lo que está diciendo Nietzsche. De hecho, si uno ve, por ejemplo, en la genealogía de la moral, vamos a ver cómo, y sería buenísimo hacer un video exclusivamente explicando este problema, de cómo Nietzsche va a decirnos, ahí en el Antiguo Testamento veo un Dios que está al lado de su pueblo en una acción heroica. Esto sí me gusta. Y está hablando de Jehová con el pueblo de Israel, para aquellos que crean que Nietzsche era antisemítico. Entonces, el superhombre es un proyecto de humano que siempre está buscando estar por encima de la decadencia de su momento histórico, por encima de toda la moral podrida de su época, pero por sobre todas las cosas, el Übermensch va a ser un proyecto de superación de sí mismo, de superar tu debilidad y ser fuerte, tener una moral fuerte, una moral heroica, pero no heroica en el sentido, por ejemplo, de Napoleón o de Simón Bolívar. Una moral heroica donde incluso en la genealogía de la moral, en el primer capítulo, va a decirnos: el problema es que no nos conocemos a nosotros mismos. Si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a superar? No se puede. Entonces, digamos, hay que entender, digamos, el sistema del pensamiento nietzscheano como un gran rompecabezas que hay que ir armando, y por eso siempre me gusta explicar, digamos, no la filosofía de Nietzsche como, digamos, como un sistema de tratados, porque no es así, pero sí explicar
los puntos claves, los conceptos claves en la filosofía nietzscheana para que puedas entender qué es lo que está queriendo decir Nietzsche. Por ejemplo, Eterno Retorno, tenemos videos sobre eso. Por ejemplo, el Übermensch, el superhombre, tenemos videos sobre eso. El amor está más allá del bien y del mal, tenemos video también sobre eso. Es decir, para entender a Nietzsche hay que entender los diferentes conceptos base en los que siempre está orbitando su pensamiento. Quizás el primero que va a decirnos esta concepción de Übermensch, del sobrehumano, va a ser Luciano. Luciano en el siglo II después de Cristo, con la concepción del hiperántropos, el hiperhombre. Y es obvio que, digamos, Nietzsche, que para mí me parece que parte de su filosofía está enraizada en el mundo helénico, es decir, en la antigua Grecia. Obvio que Nietzsche estudió muchísimo a Luciano y pudo haber tomado de aquí la concepción del superhombre. Aunque también, por ejemplo, el término, o digamos la concepción del sobrehumano, la utilizó Herder, Heinrich Müller e incluso el mismísimo Goethe en el Fausto, esta idea del Übermensch. Entonces, el Übermensch es un proyecto en el humano inacabable, porque esto es importantísimo, aunque una de sus últimas cartas a Cosima, la esposa de Wagner, que fue su gran amor idílico, así como también lo fue Salomé, Luz Salomé, que tenemos también un video de ella y de su feminismo y el psicoanálisis de Salomé, va a decirle a Cosima: soy Dionisio, soy un superhombre. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Te agradecería muchísimo que le des un like y que me comentes y que además lo compartas, y te voy a dejar por acá una serie de videos que sé que te pueden gustar y nos vemos en el próximo video.